Buenas tardes, damos inicio a esta sesión de pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Secretario General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión. Claro que sí, magistrada presidenta, le informo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 220, fracción primera, 221, fracción primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el pleno se encuentran presentes, por lo que existe quórum legal para la realización de la presentación. Gracias, señor secretario. Existiendo quórum legal, proceda, señor secretario, a dar cuenta de los asuntos a tratar en la presente sesión de pleno. Magistrada presidenta, los asuntos a tratar en la sesión de pleno son dos proyectos de resolución correspondientes a dos juicios ciudadanos y un recurso de apelación cuya clara identificación, nombre de los actores y autoridades señaladas como responsables se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrada presidenta. En atención al ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Mario Humberto Ceballos Magaña dé cuenta con el proyecto de resolución correspondiente a los expedientes JDC 22 y RAF 10, ambos del año 2017, que fueron turnados para su resolución a la ponencia del magistrado Víctor Benamí Vivas Vivas. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. A continuación, se pone a su consideración el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano 22 del año en curso, promovido por la ciudadana Niurka Alba Saliba Benítez, en relación a la sentencia SX-JDC-18, diagonal 2018, emitida por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual se ordena realizar el estudio de fondo en caso de no advertir alguna otra causal de improcedencia, en el que se impugna la respuesta a la solicitud sobre la posibilidad de que un mexicano por naturalización pueda contender o encabezar una planilla de miembros de los ayuntamientos en el presente proceso electoral. En el proyecto se propone acumular el recurso de apelación 10 promovido por el Partido de Encuentro Social al expediente JDC de 022/2017, ya que se advierte la existencia de publicidad de los juicios, toda vez que de la lectura de las demandas se desprende identidad en el acto reclamado, así como de la autoridad responsable. La pretensión de los actores consiste en que se revoque el acuerdo impugnado aplicando el principio pro persona y se restablezca el orden constitucional. Su causa de pedir la sustenta en que el mencionado acuerdo se violenta flagrantemente los principios de legalidad y constitucionalidad, además de ser inconvencional por vulnerar lo mandatado en diversos tratados internacionales. En el caso concreto, se realizó un análisis lógico-jurídico en el cual se estudió de diversos puntos el tema de la naturalización mexicana, entre ellos las razones históricas, la realidad social del Estado de Quintana Roo, la soberanía y seguridad nacional. Asimismo, del análisis antes señalado, se llegó a la conclusión que realizar un estudio para determinar la posible inaplicación de la porción normativa del artículo 136, fracción primera de la Constitución local, específicamente en la parte que señala por nacimiento. En este sentido, se utilizó una metodología de estudio basada en los siguientes temas. 1. Análisis de los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación que se vulneran. En este sentido, el requisito de ser mexicano por nacimiento impuesto por el legislador quintanarroense para ocupar el cargo de miembros de un ayuntamiento no tiene justificación, al no encontrarse dentro de los casos de excepción o cargos de categoría sospechosa a que se refiere el numeral 32 de la Constitución Federal y por tanto resulta violatorio del principio de igualdad, así como discriminatorio para todos aquellos mexicanos por naturalización que aspiren postularse para ocupar dicho encargo, en virtud de que los ciudadanos naturalizados también son mexicanos y por ende deberían gozar de todas las prerrogativas en igualdad de condiciones que los connacionales por nacimiento. 2. Análisis del derecho político electoral de ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley. El requisito de ser mexicano por nacimiento como condición sine qua non para ser miembro de un ayuntamiento y por ende para ser presidente municipal resulta discriminatorio y conculca el derecho fundamental de ser votado, garantizados en los artículos 1 y 35, fracción segunda de la Constitución Federal y los diversos 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 3. La nacionalidad como categoría sospechosa. El referido requisito que exige la calidad de mexicano por nacimiento para aspirar al cargo de miembro de un ayuntamiento y por ende para ocupar el cargo de presidente municipal no encuentra justificación de los cargos de categoría sospechosa que se refiere al numeral 32 de la Constitución Federal. Y en ese sentido, dicha exigencia deviene violatoria de los derechos políticos electorales de los mexicanos por naturalización. Lo anterior es así,
al haber sido el legislador secundario el autor de dicha exigencia, sin que la misma esté plenamente justificada y encuentre justificación en la Constitución Federal. Resulta inconstitucional e inconvencional a la luz del principio de igualdad y no discriminación, razón por la cual se hace necesario realizar un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad de dicha norma. Test de proporcionalidad bajo escrutinio estricto. En relación a que los operadores de la norma deben ponderar y determinar si la restricción resulta adecuada y persigue un fin legítimo que se encuentre sustentado constitucionalmente, una vez esclarecido, se deberá ponderar si la restricción es necesaria, idónea y proporcional. Como ya se señaló, la porción normativa impugnada resulta excesiva, ya que si bien es cierto que el legislador local está facultado con la libertad configurativa para establecer los requisitos que deben cumplir quienes aspiran a un cargo de elección popular, también lo es el hecho que dicha prerrogativa no es absoluta y, por el contrario, el alcance de las leyes debe ser apegada al principio de proporcionalidad, a fin de no vulnerar el principio de igualdad y no discriminación, y a su vez ponderar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 5. Fin constitucional legítimo perseguido con la medida. Ahora bien, por cuanto a que en términos del artículo 115 constitucional, el presidente municipal tenga bajo su mando a la policía preventiva, ello, por sí mismo, de ninguna manera vulnera o pone en riesgo la soberanía o la seguridad de nuestro país, máxime que dicha prohibición para pertenecer al activo de las Fuerzas Armadas o corporaciones de seguridad pública establecidas en el referido numeral 32 para los extranjeros no encuadra en el caso que nos ocupa para la hoy actora Niurka Alba Sáriba Benítez, en inteligencia de que ella no es extranjera sino mexicana por naturalización. En efecto, si bien las actividades del cuerpo colegiado que conforma el cabildo de un ayuntamiento resultan determinantes para el correcto desarrollo del municipio, lo cierto es que las decisiones del presidente municipal no son en forma alguna exclusivas de su encargo ni pueden ser imposiciones arbitrarias, en la medida de que se encuentran supeditadas a la autorización del cabildo, y en ese sentido no se advierte que el solo hecho de un miembro de un ayuntamiento sea mexicano por naturalización automáticamente se convierta en una amenaza a la soberanía o la seguridad nacional. Porque al no encontrar una justificación suficiente, y si por el contrario resulta discriminatoria la medida impuesta por el legislador quintanarroense que exige la nacionalidad por nacimiento para acceder a un cargo de miembro del ayuntamiento, la fracción normativa analizada deviene inconstitucional e inconvencional. En este sentido, al resultar fundado los agravios hechos valer por los actores, en consecuencia se propone declarar la inaplicación al caso concreto de la porción normativa del artículo 163, fracción primera de la Constitución del Estado de Quintana Roo, que establece como requisito para ser miembro de un ayuntamiento ser mexicano por nacimiento, exclusivamente en la parte que señala por nacimiento, y revocar el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual da respuesta a la consulta formulada por los redactores en el sentido de que una ciudadana mexicana por naturalización se encuentra impedida para postularse para ocupar el cargo de miembro de un ayuntamiento y encabezar una planilla de miembros del ayuntamiento. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Muchas gracias, licenciado. Queda a consideración de los señores magistrados el proyecto propuesto, por lo que si quisieran hacer uso de la voz o realizar alguna observación, que así lo manifiesten. Adelante, magistrado. Con su venia, compañeros magistrados, con mucho respeto, me permito empezar mi intervención diciendo que no hay mexicanos de primera y de segunda, eso es una realidad. Sin embargo, nuestra Carta Magna contempla mexicanos por nacimiento, mexicanos por naturalización. La nacionalidad mexicana por nacimiento, para los que no nos escuchan, establece que son mexicanos de nacimiento los que nacen en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, pero también los que nazcan en el extranjero, siempre que al menos alguno de los padres sea mexicano, nacido en territorio nacional o por naturalización, y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. En cuanto a la nacionalidad por naturalización, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones la carta de naturalización, que por lo regular es por residencia de 5 años, por tener hijos nacidos en México piden 2 años de residencia, o por matrimonio con un mexicano que piden 2 años de residencia. ¿A qué voy con esto? Como comentario por lo anterior, el primer requisito que se pide para tener la carta de naturalización se necesita ser mayor de edad. Eso quiere decir tener al menos 18 años. En el caso en concreto, respecto a si un mexicano por naturalización puede o debería tener la posibilidad de encabezar una planilla para contender por algún ayuntamiento del Estado de Quintana Roo, me permito expresar lo siguiente. Es verdad que vivimos en un mundo globalizado, donde la colaboración y convivencia con otros países es cada vez más estrecha. Eso es una realidad. Sin embargo, el legislador ha reservado el requisito de ser mexicano por nacimiento para poder acceder al poder, en este caso, a ser miembro de un ayuntamiento.
Mencioné que el primer requisito para adquirir la nacionalidad por naturalización es ser mayor de edad. Esto es solo para marcar un parámetro en cuanto a las diferentes razones que limitan alguna pretensión, porque sería muy fácil que un muchacho de 17 años venga y nos pida o pida a algún juzgador que él se siente con la capacidad o la madurez para poder votar en unas elecciones. Sin embargo, es restrictivo para gente arriba de los 18 años. Si no, eso es lo que el juzgador, el legislador se reserva y tiene sus razones para ello. Los extranjeros vienen a México a vivir, lo hacen por distintos motivos, que pueden ser, entre otros muchos, por necesidad, por trabajo, por conveniencia, por amor. El caso es que el constituyente tomó en cuenta diferentes escenarios para insertar en nuestra Constitución el requisito ya varias veces mencionado. Hay una situación que pasa en el norte del país donde extranjeros de diferentes países del mundo, no solo de Centroamérica, se quedan varados en territorio mexicano intentando cruzar a Estados Unidos y que ya están teniendo hijos mexicanos. Ya por eso tendrían derecho a gobernar, a dirigir la política, a la seguridad pública, al desarrollo. Pues posiblemente sí, pero creo que en este momento no. Nuestra Constitución es clara, tal y como lo dijo el magistrado Felipe de la Mata en un caso similar. En Quintana Roo, para ser miembro del ayuntamiento se requiere ser mexicano por nacimiento, y la actora en el caso que nos ocupa es mexicana por naturalización. También comulgo con lo expresado por la magistrada Janine O'Taylor respecto a que el constituyente revise si este requisito es necesario en la actualidad para acceder al poder mediante una elección popular. Pueden haber razones políticas, históricas, económicas, de seguridad, de soberanía, entre muchas otras. A lo mejor unas ya caducas y no acordes a nuestro mundo actual. A pesar de ello, es el legislador quien en un análisis profundo de esta situación debe determinar lo conducente a lo que yo considero podría empezar a reglamentar tal acceso al poder de síndicos, regidores, hasta analizar si un mexicano por naturalización, en este caso, puede ser presidente municipal. Por todo lo anterior, me permito decir que no acompañaré en esta ocasión el sentido del proyecto. Es cuanto. Con la venia, estimada presidenta, compañero magistrado, este sin duda es un caso paradigmático que no tiene un precedente a nivel nacional, pero a diferencia de lo expresado por el compañero Vicente Aguilar, de que un ciudadano mexicano, aún sea por nacimiento o por naturalización, posiblemente sí tenga unos derechos, pero en este momento no, pues me parece delicado. Y explico por qué. Nuestra Constitución, en su artículo 1, es muy claro a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, ante el cual todas las personas, no se refiere a todos los ciudadanos mexicanos por nacimiento, ya sea por jus soli o por jus sanguinis, señala a todas las personas, mexicanos naturalizados, extranjeros de paso, avecindados, todos los que estén en el suelo nacional gozan de los derechos, de las garantías que establece esta propia Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, obviamente sean ratificados en su momento por el Senado de la República. Y para lograr lo anterior, para garantizar que todas las personas pues puedan gozar sin distinciones de estos derechos fundamentales, establece en su párrafo tercero que las autoridades, todas ellas, no solamente las jurisdiccionales, estamos obligados, es decir, no es potestativo, estamos obligados a garantizar el pleno respeto de estos derechos fundamentales, así como a promoverlos, a respetarlos, a protegerlos. Y para ello nos señala también en su párrafo segundo que pues, todas las normas relativas a los derechos humanos estén contenidas ya sea en la Constitución o en alguno de los tratados internacionales de los que México sea parte, pues deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. ¿Esto qué quiere decir? Que de oficio todas las autoridades jurisdiccionales o administrativas, en el ámbito de sus atribuciones, al advertir que se está violentando un derecho fundamental, pues deben ejercer el principio pro homine
¿Para qué? Precisamente para que el ciudadano del que se trate pues pueda gozar sin restricciones del derecho que en su caso esté siendo restringido. En el caso que nos ocupa, pues tiene su origen en una consulta que realiza una de las actoras de los presentes casos, que es la ciudadana Nurka Alba Salva Benítez, en la cual le preguntan al Instituto Electoral de Quintana Roo si en su calidad de ciudadana naturalizada, es una mexicana para todos los efectos de la ley, pues puede encabezar la planilla de un miembro de ayuntamiento para el municipio, específicamente Benito Juárez, pero para efectos prácticos de cualquiera de los 11 municipios del estado. La respuesta del Instituto Electoral de Quintana Roo fue que no. ¿Por qué? Porque el artículo 136, fracción primera de la Constitución local, establece que es requisito ser ciudadano mexicano por nacimiento. En su momento este tribunal estableció en una sentencia previa que esta respuesta a la consulta no era un acto de aplicación que le irrogara algún perjuicio, al menos en este momento, a la olla actora, y la Sala Regional de Jalapa determinó que no, que contrariamente a lo establecido por este tribunal, si bien no era un acto de aplicación, pues sí la dejaba en un estado de incertidumbre para saber si ella en su calidad de ciudadana mexicana podía o no inscribirse para contender en las presentes elecciones, y por lo tanto no había que esperar a que llegue la fecha de inscripciones y que ésta le sea negada, sino que desde este momento nosotros, de no encontrar alguna otra causal, pues deberíamos atender el fondo del asunto. Entonces, aterrizando en el caso particular, pues dentro de los derechos fundamentales más importantes de todo Estado democrático de derecho se encuentra pues el de la igualdad y la no discriminación, establecido en el último párrafo del artículo primero constitucional, y que también se encuentra garantizado, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual nadie, ninguna persona puede ser discriminada por motivos, entre otros, del origen nacional. Para el caso que nos ocupa, otro de los derechos fundamentales que hoy viene pues a pelear y que pide su garantía la olla actora es el derecho al voto pasivo, que se encuentra establecido en el artículo 35, fracción segunda de nuestra Constitución Federal, y que también se encuentra garantizado en al menos 2 tratados internacionales de los que México es parte. Primero, en el artículo 23, en su fracción primera, del Pacto de San José, que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el segundo de estos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25, también en fracción primera, el cual pues, establece el derecho de todas las personas de votar, ser votadas y participar en los asuntos públicos de su país. Repito, para los efectos prácticos, en este momento el país de la olla actora es México. Ella hace casi 10 años es naturalizada mexicana y, de acuerdo al artículo 30, es una ciudadana. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, de acuerdo, repito, del artículo 30 de la Constitución, pues puede adquirirse por nacimiento, y a su vez el nacimiento se divide por haber nacido en el territorio mexicano, que es el jus soli, o por ser hijo de padres o padre o madre mexicana, que es el jus sanguinis. La segunda de las cuestiones en las que un ciudadano puede ser mexicano, pues es por naturalización, ante la cual pues uno tiene que realizar una serie de trámites, entre ellos el renunciar a tu nacionalidad de origen. ¿A qué quiero llegar? En efecto, existe en la propia Constitución, y así lo establece, que las garantías no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. La propia Constitución Federal establece en su artículo 32 lo que coloquialmente nosotros conocemos como categorías sospechosas. Una categoría sospechosa es aquella restricción legal que el legislador federal hace a algunos derechos fundamentales por cuestiones históricas, por cuestiones jurídicas, por cuestiones que atañen a la soberanía y a la seguridad nacional. Entonces, también la Corte Interamericana, al hacer un análisis de los alcances del artículo 23 respecto de los derechos políticos de las personas, pues ha determinado que en efecto
pues sí, el derecho en general de todas las personas es el de ser votados, el de participar en los asuntos públicos de su país, pero es potestad de cada estado el establecer en sus propias constituciones, en sus leyes, pues cuáles son también esos alcances de si una persona va a participar por sí o a través de sus representantes legítimamente electos. Pero esta facultad de libertad configurativa únicamente debe estar establecida en la Constitución Federal. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier otra restricción que no esté específicamente establecida en la Constitución Federal debe pasar entonces el análisis estricto del control de convencionalidad y del control de constitucionalidad. El artículo 136, fracción primera, que impone una restricción a al menos dos derechos fundamentales, no está estipulado en la Constitución Federal. Cierto es que el artículo 115 de la Constitución Federal establece respecto de los municipios, pero en ningún momento señala que es una obligación para pues, ser o acceder a alguno de los cargos de miembro del ayuntamiento ser mexicano por nacimiento. Luego entonces es por ello que pues yo propongo al senador Pleno el hacer el análisis del por qué este requisito resulta discriminatorio. En el proyecto se acompañan diversas tesis de jurisprudencias, entre las cuales, si me permiten, igualdad y no discriminación, categorías sospechosas, establece que lo ha establecido la Suprema Corte, que las distinciones basadas en algunos de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo primero constitucional, también conocidas como categorías sospechosas por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, preferencia sexual, etcétera, requieren que el operador de la norma realice un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad. En este caso, el artículo local no pasa este tamiz de la igualdad. ¿Por qué? Porque hace una distinción que no está justificada entre un mexicano nacido en territorio nacional y uno naturalizado. Número 2, dice que prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual a quien no se encuentra en una paridad frente a otros sujetos si dicho trato implica una distinción justificada, pero si por el contrario la medida adoptada carece de razonabilidad, entonces será excluyente y por ende discriminatoria. Otra de las tesis que acompaña al proyecto es el de la categoría sospechosa y su escrutinio, que señala que el examen de igualdad debe realizarse y examinarse si la distinción basada en una categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, pero ojo, federal, no local, que debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante, es decir, proteger un mandato de rango constitucional y ojo, federal. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la facultad que tiene el constituyente para establecer límites como categorías sospechosas, pues necesariamente lo es, pero es abierto, pero para los cargos que establece el propio artículo 32, presidente de la República, senadores, diputados federales y gobernadores, así como otros cargos de designación como lo son ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario de la Defensa Nacional, procurador general de la República, embajadores, entre otros. ¿Y por qué? ¿Por qué lo estableció así el constituyente? Porque todos estos cargos tienen una injerencia directa a la soberanía nacional y también a la seguridad de nuestro país. Me parece que si nosotros aterrizamos estas razones históricas a lo que hace un presidente municipal, difícilmente pudiéramos nosotros establecer que un solo presidente municipal ponga en riesgo a todo un país. Voy más allá. Las categorías sospechosas, por supuesto, contienen una distinción, entre otras que puede resultar discriminatoria, debe analizarse a la luz de los tratados internacionales y de los derechos que también señala la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien el legislador local también goza de una facultad o una libertad configurativa, él no puede poner restricciones a los derechos fundamentales como sí puede hacer el legislador federal. Necesariamente el legislador local, al establecer una restricción a un derecho fundamental como el de igualdad,
el de no discriminación o el de ser votado, pues tiene que primero ver si esta restricción no vulnera o no va en contra de estos tratados internacionales y de esta Constitución Federal, porque son derechos fundamentales de los que todos necesariamente debemos de gozar. También dentro del proyecto puse dos jurisprudencias de la Suprema Corte en el que señala que las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien en la Constitución Federal existe todo un catálogo de derechos fundamentales y algunos otros también se encuentran en los tratados internacionales de los que México es parte, pues ya no hay una distinción entre jerarquías, todas están en un mismo plano y forman en concreto un bloque de constitucionalidad, pues que debe ser observado y garantizado por todas las autoridades, salvo el caso que haya una colisión entre un derecho fundamental establecido en la Constitución y un derecho fundamental establecido en un tratado internacional. Solo ahí debe prevalecer lo que dice la Constitución Federal, pero no es el caso del asunto que nos ocupa. ¿Por qué? Porque la Constitución Federal no establece ese requisito de ser mexicano para nacimiento para presidentes municipales. Está en la Constitución local. Luego entonces el legislador local debe haber observado lo que señalan para el caso concreto los tratados internacionales. No pasa desapercibido para un servidor que recientemente la Sala Superior resolvió el juicio ciudadano 1171-2017, en el que también la hoy actora Niurka Alba Sáliva Benítez pues acude ante la Sala Superior en virtud de que realizó una consulta para saber si ella puede o no ser diputada federal o senadora. El INE en su momento le responde que no. ¿Por qué? Porque el artículo 55 de la Constitución Federal, el 58, pues señalan también que debe ser mexicana por nacimiento. La Sala Superior en efecto confirma esta negativa, pero lo hace porque ahí sí la restricción está establecida en la Constitución Federal. Entonces, ¿ello qué quiere decir? Pues que en el caso particular, como nuestra restricción está en la Constitución local, sí debe ser analizada a la luz de los tratados internacionales, a la luz de lo que también establece la propia Constitución, y me parece que pues ahí es donde no encuentra asidero, donde no encuentra una razón válida de hacer esta restricción. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el que se exige la nacionalidad por nacimiento para ocupar cierto cargo? Ya les dije que obedece a razones históricas, a razones de seguridad nacional y de soberanía. Este es un candado que pues existe desde la Constitución de 1824. El constituyente de nuestra primera Constitución así lo estableció, primeramente porque teníamos ni 3 años de haber nacido como una nación independiente después de 300 años de ocupación española. Por supuesto que nuestros constituyentes en ese momento no querían que tengamos injerencia extranjera en ninguno de los actos públicos. Nosotros no queríamos que los extranjeros tuvieran injerencia en el futuro de México. Esa animadversión o esa distinción que nosotros hacíamos de rechazo hacia los extranjeros prevaleció en la Constitución de 1857. ¿Por qué? Precisamente porque en ese ínter pues nosotros tuvimos, entre otras cuestiones, la guerra con Estados Unidos. A quienes les gusten las efemérides, hoy, 2 de febrero de 1848, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, a través del cual perdimos la mitad de nuestro territorio. Tuvimos la ocupación francesa. Después, pues de todas esas guerras con estados extranjeros por cuestiones de deudas internacionales, y bueno, y la guerra de Estados Unidos porque pues ocuparon nuestro territorio nacional y al final de cuentas se los tuvimos que ceder, pues hicieron que haya una animadversión en el constituyente del 57, precisamente para que no exista injerencia de los extranjeros en nuestras cuestiones públicas, en la cosa política. Nuestra Constitución Federal, la actual, está a punto en apenas 3 días más de cumplir 101 años. El constituyente de 1917 también impuso esas restricciones de ser mexicano por nacimiento. ¿Por qué? Porque también después tuvimos otra intervención francesa.
porque después de 30 años de porfiriato, en el cual tuvimos muchísimas personas extranjeras que vinieron a invertir en nuestro país, incluso una de las personas que estuvo muy cerca de suceder al presidente Porfirio Díaz fue José Yves Limantour, que era francés. Por supuesto que en ese momento los legisladores constituyentes del 17 tampoco pues sentían pues gran atracción a que un extranjero viniera a tomar decisiones sobre el futuro de nuestro país. Esas son las restricciones que puso desde hace 100 años y que prevalecen en la Constitución, porque están vigentes precisamente para esos cargos: presidente de la República, senadores, diputados federales y gobernadores. Ellos sí tienen una injerencia en la soberanía nacional, ellos sí tienen una injerencia en la seguridad nacional. Pero si este requisito entonces está en una legislación local, no podemos nosotros nada más decir, pues tiene una libertad configurativa. Necesariamente hay que hacer el análisis constitucional, y no es potestativo, lo obliga el número 1 de la Constitución, el establecer si se está violentando o no una garantía. A mí me parece que sí, se está haciendo una distinción entre mexicanos de primera y segunda, y también se está haciendo una restricción a un derecho fundamental, que es el del voto pasivo. Entonces, por ello propongo a este Pleno inaplicar el caso concreto lo establecido en el artículo 136, fracción primera de la Constitución local, únicamente en lo que hace a la leyenda por nacimiento, para que quede el requisito para ser miembro del ayuntamiento ser mexicano, tal cual, y entonces se otorgue a la ciudadana Nurka Alba Salva Benítez la oportunidad de postularse, solamente de postularse. Algo comentaba mi compañero magistrado Vicente, que una persona de 17 años pudiera después volverse mexicano y cumpliendo 18 pudiera postularse. Posiblemente sí. Los que al final de cuentas van a decidir quién quiere que los gobierne es el ciudadano. Lo que al final de cuentas importa en una democracia es el voto de la ciudadanía. Nosotros acá como jueces estamos para garantizar que los derechos ciudadanos se respeten, que las garantías fundamentales se respeten. Esa es la función del juez. No establecer si en este momento posiblemente sí o posiblemente no. Es establecer si se está violentando un derecho humano, si un derecho humano aparte no solamente está protegido en nuestra Constitución, sino en un tratado internacional. Entonces ahí es donde debemos ejercer nuestra facultad como juzgadores y, en base al principio pro persona, pues establecer la protección más amplia. Es cuando, magistrado, salvo que más adelante pues, necesita rebatir algún otro dato. Bueno, yo quisiera hacer... Nada más refiere la palabra, nada más porque se refirió a un dato que yo di. Era nada más para ejemplificar la cuestión de que si viene alguien de menor a 18 años con la intención de ejercer su voto. Y el ejemplo era nada más para acotar de que al tener 18 años es una restricción que tiene la Constitución en cuanto a la edad mínima para votar. Era un ejemplo nada más comparativo, nada más para acotar eso. Bueno. Bien, yo quiero aprovechar que estamos discutiendo el tema para, pues, comparto en muchas de las razones del proyecto del magistrado Vivas. Sin embargo, anuncio que votaré en contra por el tipo de evaluación que hace, que nosotros los juzgadores, sobre todo viendo lo que solicita la autora, que es la inaplicación de una norma constitucional en la Constitución local, no podemos desechar de manera caprichosa o por sentimiento o por alguna especie de si lo que me gustaría, sino que tengo que tener muy claro que lo que se está solicitando sea, para poder aplicar, o inconstitucional o inconvencional. El ejercicio que veo en el proyecto, básicamente en las páginas de la 32 a la 34, veo que se basa fundamentalmente en el artículo 32 de la Constitución, y ahí, en ese sentido, yo me detengo para analizar si es cierto que hay un catálogo de cargos que no se pueden, que están reservados nada más para la Constitución. Y señalaba el magistrado ponente
que esos cargos que están únicamente limitados en la Constitución no pueden exigírsele lo mismo en la Constitución Federal, como es el caso de ser mexicano por nacimiento. Y aquí creo que esa reserva de la que habla el artículo 32 nada tiene que ver con la situación particular. Y me explico. El artículo 32 de la Constitución habla de que se deben de evitar los conflictos de los mexicanos por nacimiento cuando tengan otra nacionalidad. Y en la especie no estamos hablando de un mexicano por nacimiento, estamos hablando de una mexicana por naturalización. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en que la base de todo su argumento está equivocada al tomar en cuenta el 32 y decir que esos cargos están reservados únicamente para lo que diga la Constitución? Esa interpretación es equivocada y voy a explicar. El artículo 32, me permito leer el primer párrafo, dice: la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad. En la especie, la ciudadana niurka no posee otra nacionalidad, es mexicana por naturalización. ¿Por qué este 32 se refiere a los conflictos que se deben evitar con tener otra nacionalidad o doble nacionalidad? Niurka no puede tener otra nacionalidad porque en caso de tenerla dejaría de ser mexicana, porque así como tenemos la posibilidad de adquirir la nacionalidad por dos formas, por nacimiento o por nacionalidad, también hay formas en cómo se pierde la nacionalidad mexicana. Y el artículo 37 constitucional, en su fracción B, nos dice que los naturalizados pueden perder la nacionalidad mexicana cuando adquieran otra. Entonces el artículo 32 en ningún momento hace referencia a una situación como la que plantea Niurka o la autora en este asunto. Fíjense que dice, y continúo con el artículo 32, dice: el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, y ahí estamos hablando del presidente de la República, senadores, fiscales, todos los que diga la presente Constitución, no limita a los del 55 ni a los del 57, está hablando de todos los que hagan referencia a esta Constitución. Dice: los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, dice, se reservan a quienes tengan esa calidad por nacimiento y no adquieran otra. Es decir, la reserva, no se reservan los cargos. El Estado, en el artículo 32, se reserva para esos casos al mexicano por nacimiento que no tenga otra nacionalidad. Esto es que si yo, Nora Cerón, quiero ser presidenta de la República, a pesar de ser mexicana por nacimiento, tengo una reserva para poder ser. No debo tener otra nacionalidad. A eso se refiere la reserva. Me parece que no es que se reserve únicamente a los que dice esta Constitución, sí, pero para esos cargos que no tengan otra nacionalidad, y en especie no aplica el 32 para el ejercicio que se vino desarrollando en el proyecto que usted presenta, señor magistrado. ¿En virtud de qué estamos hablando de un requisito que ya analizado por la Sala Superior en el sub-JDC 1171/2017, se estableció que no es inconvencional? Y al no ser inconvencional, ¿por qué no es inconvencional? Porque el Estado mexicano tiene la libertad configurativa de determinar cuáles son los requisitos que le va a poder imponer a quien pretenda asumir un cargo. Y el Estado mexicano, señores magistrados, me parece que no solamente es hablar del gobierno federal. El Estado mexicano es una unidad, es un todo. El Estado mexicano se divide en 3 niveles de gobierno y a su vez en 3 poderes para el ejercicio de ese gobierno. La facultad que tiene la legislatura local de establecer los requisitos para quienes van a ejercer los cargos, ya sea de diputados, de gobernador o de miembros de los ayuntamientos, están dentro de su libertad configurativa. Y la nacionalidad es una de las reservas que tiene el Estado que puede considerar para pedir ciertas limitaciones, es decir, o una restricción. Y me explico. Es el
la propia Constitución Federal la que faculta al legislador local para que ponga esas calidades o esas restricciones. Es la propia Constitución Federal la que le da al legislador local que pueda enumerar cuáles son, claro, que no sean violatorias de los derechos humanos. Y en el caso particular de la nacionalidad, no la está limitando toda, sino que nada más está dividiendo las calidades. Porque ciertamente ya explicaba, la calidad de mexicano es la que se puede medir es ya sea por nacionalidad, por naturalización, mexicano por naturalización o por nacimiento. Y en el caso particular, nuestra Constitución requiere mexicano por nacimiento. Y no dice, cumpliendo con lo que señala el 32, que no tenga otra nacionalidad. Si mi Constitución dijera que se limita el 136, fracción primera, que se requiere ser mexicano por nacimiento, que no tenga otra nacionalidad, entonces sí estaríamos violentando el 32 de la Constitución, porque esa reserva ya se la hizo en el 32 el Poder Federal. Pero esa reserva nada tiene que ver con la nacionalidad, sino que es una reserva para no tener dos nacionalidades. ¿Por qué? Explicaba, los mexicanos por naturalización nunca van a entrar en ese conflicto, porque en caso de tener, para ser mexicano por naturalización, necesariamente ya renunció a la originaria y la va a perder, según el 37, si adquiere otra. Entonces, el 32 no aplica a la situación y al caso concreto, señor magistrado. Por eso, creo yo que en vista de que la Constitución, el legislador local, en su Constitución, en nuestra Constitución, sí puede exigir ciertas calidades, porque lo dice nuestra propia Constitución, y la Constitución Federal le da esa facultad, y exigir la calidad de mexicano por nacimiento no me parece que es inconstitucional. Sería inconstitucional, insisto, si dijera que no tenga otra nacionalidad, porque ahí sí estaría controvirtiendo el artículo 32, porque no existe una reserva tal como se plantea. Me parece que es equivocada esa interpretación. Posteriormente, quiero decir, ya vimos que la inconstitucionalidad no vista de esa manera no hay una inconstitucionalidad en el artículo 136 primera. Inconvencional tampoco. El análisis, visto de esa manera, el análisis que hizo la Sala Superior en el asunto JDC 1171 nos dejó claro que el Estado mexicano, entiéndase cualquiera de sus partes, puede legislar con relación a este tema, sobre todo en este requisito que es el poder, el ejercicio del poder. Ciertamente hay algunos otros asuntos, como el que se ha resuelto en este tribunal, para el caso de quienes integren los consejos municipales o a nivel federal, quienes integren las casillas. Son autoridades administrativas que no tienen ejercicio en ningún momento del poder, que además son temporales. Y es por eso que yo considero que no debe ser considerado ni inconstitucional ni inconvencionalidad. Y recuerdo, como dije al principio, la única razón para la que yo como juzgador puedo aplicar una porción de la Constitución del Estado de Quintana Roo es por las razones que acabo de señalar. Y convencida estoy, señores magistrados, que la porción normativa que hoy se encuentra en discusión no es inconstitucional ni convencional. Por lo tanto, no debemos pronunciarnos en la aplicación de dicha porción normativa. Por lo tanto, magistrado, me han visto que votar en contra de su proyecto. Sí, adelante. Muchas gracias, presidenta. De ninguna manera la postura de un servidor obedece a un capricho personal y sí obedece, por supuesto, a una convicción de que los derechos fundamentales deben ser respetados en todo momento. Me parece que los argumentos vertidos por usted, magistrada presidenta, abonan aún más al sentido de mi proyecto y me explico por qué. En el propio sub-JDC 1171, el cual se acaba de citar, señala en su página 22, en el último párrafo, que el propio artículo 32
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Acto de San José conocido por todos nosotros, reconoce la libertad configurativa a los estados parte. Por supuesto, estamos hablando de estado como México nación, no a los estados como entidades federativas, y señala que el legislador interno puede reglamentar el ejercicio de derechos políticos por razones de nacionalidad, entre otros. Reitero, el estado nación, el constituyente federal, no local. Y señala en el siguiente párrafo, ya de la página 23, que la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la libertad configurativa para los estados, nuevamente me refiero al estado-nación, para que, atendiendo a su contexto histórico, jurídico y político, diseñen modelos y sistemas electorales de la manera que mejor lo consideren, es cierto, siempre y cuando, ojo, sea de manera racional y no vulnere los derechos humanos inherentes a las personas. Y es aquí el meollo del asunto. Cierto es que dice el párrafo primero del 32 constitucional que la ley regulará el ejercicio de los derechos de la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad. Eso es aparte. El párrafo segundo, que es el que nos debe interesar, dice: el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, no la local, la federal, se requiere ser mexicano por nacimiento. No dice de otra nacionalidad aquí, únicamente dice mexicano por nacimiento. Entonces no tiene nada que ver con el párrafo anterior. Se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. En ninguna parte de esta carta fundamental, ni en ninguna ley federal, se establece esa restricción hacia los miembros de los ayuntamientos, los municipios. Cierto es que la propia Constitución Federal faculta así a los legisladores locales, a los congresos estatales, al poder, pues ellos también, en el ejercicio de esa libertad de configuración legislativa, establecer las reglas que ellos consideren pertinentes. Me parece perfecto. Sí la tienen, pero siempre y cuando no vayan más allá de lo que esta propia Constitución establece y que no vulneren ninguno de los derechos fundamentales que esta Constitución también pues garantiza. Por supuesto que es discriminatorio el hacer una distinción entre mexicanos por nacimiento y por naturalización. Si esta parte no está bien sustentada, ya establecía hace un momento que los cargos que la Constitución Federal sí establece, ya enumeré cuáles son, al tener una injerencia directa en la soberanía y al tener una injerencia directa en la seguridad nacional, pues bueno, por supuesto esa reserva o esa calidad sospechosa es aceptada. En el caso particularmente de Quintana Roo, pues quisiera saber cuáles fueron los motivos del legislador local para establecer ese candado. Más porque el estado de Quintana Roo pues, es el más joven del país, más porque particularmente el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, pues fue una creación, no era uno de los municipios originales de nuestro estado, fue una creación del presidente Gustavo Díaz Ordaz para pues acelerar pues la economía nacional, para generar empleos y para que haya personas que quieran invertir en nuestro país, sin acotar a que sean inversionistas locales o nacionales nada más. Ustedes saben que Cancún está fundado de pioneros, no necesariamente son todos mexicanos, y que la gran mayoría de las inversiones que hay ahí privadas son extranjeras. Esas personas extranjeras hoy son parte de nuestra sociedad y por supuesto si tienen las mismas obligaciones deben tener también los mismos derechos. Ahí habría que hacer un análisis de si este puesto en particular o si una persona que es mexicana, reitero, pero naturalizado, por sí misma pone en peligro la seguridad nacional, si pone en peligro la soberanía de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque las restricciones únicamente pueden estar establecidas en la Constitución. No está establecida en la Constitución y por ende es violatorio del principio pues el derecho fundamental de la igualdad y no la discriminación. De ahí es que vengo a proponer pues que sea inconvencional. Número 2, está restringiendo otro derecho fundamental que es el de ser votado. Por supuesto que pues es contrario a lo que dice la Constitución en el 35,
que dice, traigo el tema a cambio, son derechos del ciudadano, no del ciudadano mexicano por nacimiento, ciudadano. Número 2, ser votado para todos los cargos de elección. El 30, ya establecimos que quiénes son los ciudadanos mexicanos y cómo la adquieren. Entonces vuelvo a lo mismo, sí existe un derecho del legislador local, sí, pero no es absoluto. Está acotado precisamente en que no se vulneren otros derechos fundamentales que sí están establecidos en la Constitución Federal y que aparte están establecidos en tratados internacionales que estamos obligados como país a respetar. Entonces, es por ahí que, pues reitero, no es un capricho un servidor, es una convicción como juzgador de garantizar que esos derechos se respeten. El legislador local tiene o tuvo en su momento que haber pues expresado los motivos válidos de por qué está estableciendo una categoría sospechosa en la Constitución local, una categoría sospechosa que, insisto, no está establecida en la Constitución Federal. Si estuviera establecida en la Constitución Federal, bueno, ya lo dijeron los señores magistrados de la Mata y la señora magistrada presidenta Yanilo Tarara Malasis, pues tengo que votar en este sentido porque así lo establece la Constitución Federal. Créanme, el sentido de este proyecto fuera completamente distinto si en el artículo 115 de la Constitución Federal se estableciera que el requisito para ser miembro de un ayuntamiento es ser mexicano por nacimiento. No estaríamos teniendo esta, pues no es una discusión, pues al menos esta intersección de ideas o un debate, aparte muy sabroso, porque no habría de otra manera. Si esa distinción o esa acotación a un derecho fundamental estuviera aquí en esta Constitución Federal, no habría vuelta de hoja, señores magistrados. Lo cierto es que esa distinción no está en la Constitución Federal, no está en ninguna de las leyes federales del Congreso de la Unión, como lo marca el propio 32, está en la Constitución local. Y entonces necesariamente tiene que pasar el examen de control difuso de la convencionalidad y la constitucionalidad. Yo sigo reiterando que no lo pasa, porque hace una distinción indebida entre mexicanos de primera y segunda, y también restringe uno de los derechos políticos más importantes, que es el de ser votado. Entonces, por supuesto, ya adelantaron ambos que no comparten con el proyecto. Sí, yo quiero seguir abordando por Adelante. favor, nada más que sí, definitivamente cuando yo digo caprichoso de manera romántica me refiero al juzgador. El juzgador no puede hacerlo de manera caprichosa, de manera romántica, con sentimentalismos. No, definitivamente me parece que tanto el magistrado Aguilar como yo estamos de acuerdo en que debemos potenciar los derechos humanos, las garantías que tienen todos los ciudadanos mexicanos. Pero tenemos que tener claro que para poder inaplicar un artículo o una porción narrativa, necesariamente tiene que ser inconstitucional o inconvencional. Y me detengo nada más en el segundo párrafo del artículo 32, que en ningún momento dice que se reserva a los cargos únicamente para mexicanos con nacimiento, sino que la reserva va, lo vuelvo a explicar, artículo 132, es para aquellos mexicanos que no tengan un nacimiento obvio, que no tengan otra nacionalidad. Esa es la reserva. Los cargos federales, los más importantes, los que no pongan en riesgo la soberanía y que imputen al Estado mexicano, que son precisamente el presidente de la República, los que la reserva va en el sentido de que no tengan dos nacionalidades. No dice, me reservo poner mexicano por nacimiento, nomás nosotros no. Lo que dice es, cuando se diga en esta Constitución mexicano por nacimiento, se reserva a aquellos que no tienen otra nacionalidad. Ese es el sentido del 32. Nunca habla de que los estados, no dice que los estados no pueden poner otra nacionalidad, sino que es esa reserva. Y lo voy a leer detenidamente porque a veces lo leemos de manera continua y damos por sentado lo que dice. Y lo voy a leer de manera lenta. Dice: el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano. Cuando se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad, por nacimiento, y no adquieran otra. La reserva es que en esos cargos no deben tener otra, para que no haya un conflicto de doble nacionalidad. Esa es la reserva, señor magistrado. No que nada más puede, en la Constitución mexicana únicamente, la federal puede decir que los mexicanos por nacimiento deben tener cierto cargo o no. Pues que digo yo, Constitución Federal no dice eso. Dice que cuando me haga referencia en los cargos de esta Constitución a mexicano por nacimiento,
Se reserva a aquellos que no tengan otra. Estamos hablando de un conflicto de doble nacionalidad. Y en especie, el artículo 136, fracción primera de la Constitución de Quintana Roo, no hace una distinción a los mexicanos con doble nacionalidad. Dice, para ser miembro del ayuntamiento se requiere ser mexicano. Si dijera, y siempre que no tengo otra nacionalidad, entonces estaría en contra del artículo 32, porque es ahí donde está la reserva. La reserva es que no tenga otra nacionalidad. Me parece que ese es el fundamento de su resolución y es por esa razón que voy a votar en contra, porque es una interpretación equivocada a la Constitución en ese segundo párrafo. No sé si alguien quiera más. Último razonamiento para concluir. Me parece nuevamente que estos argumentos abonan al sentido que estoy proponiendo. ¿Por qué? Tienen una razón también de ser el que no tengan otra nacionalidad, los cargos que ahí establece la Constitución. ¿Por qué? Para que no tengas un vínculo con otro país. En el caso que nos ocupa, la ciudadana mexicana Niurka Alba Sayo es mexicana. Nació en otro país, sí, pero ella, para hacerse mexicana, renunció a esa nacionalidad, que solo tiene una. Obviamente, pues lo que acota la Constitución, que no tenga dos, es precisamente para que no tengas ese vínculo. Pues más a mi favor, me parece que si lo estamos acotando el haber nacido acá y no tiene un vínculo con otro estado, con otra nación, pues entonces más restrictivo resulta el estarle prohibiendo que pues goce de sus derechos político-electorales. Me parece que ha sido un debate bastante enriquecedor. Seguramente tendremos más luz en las salas regional o superior, y ojalá yo hago votos para que así sea, y pues podemos dilucidar al fin de cuentas pues a quién le correspondía la razón, pero pues adelanto, señor magistrada, seguramente se turnará el expediente de algún otro magistrado. En su momento yo solicitaré, pero dejo constancia de ello, que pues el proyecto íntegro que he presentado hoy se agrega a los autos de los expedientes acumulados para que obre como corresponda, y cada uno de los argumentos íntegros que están ahí vertidos pues puedan servir de base y a manera de voto particular para el proyecto que se iban a presentar pues el siguiente ponente. Es cuanto, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo nada más para concluir, ya no sé si usted quiere hacer algo. Bueno, para concluir únicamente señalar que bien, sí, en efecto, eso, interpretando el artículo 32 como lo acabamos de leer, nos dice que el 136, nos confirma que el 136, fracción primera, no es inconstitucional, está acorde a la normatividad que tenemos en nuestro país. Entonces, por esa razón es mi voto. Bueno, no habiendo alguna otra observación más, proceda, señor secretario general, a tomar la votación respectiva. Magistrado Víctor Bernabé Vivas Rivas. A favor del proyecto. Magistrado Vicente Aguilar Rojas. En contra, como lo había dicho. Magistrada Presidenta Nora Artista Cerón González. Tal como lo anuncié en contra. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de resolución presentado por el magistrado Víctor Bernabé Vivas Vivas del juicio ciudadano 22, GAM 10 de 2017, puesto en condición de este honor del Pleno, ha sido rechazado por mayoría de votos. En consecuencia de no haber inconveniente y en atención al ordenado del turno de expedientes de este tribunal, remítase las constancias del juicio ciudadano 22 y del RAP 10, ambos del 2017, a un nuevo magistrado para que se formule el proyecto correspondiente. Ahora bien, en atención al ordenado de la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente... Quisiera que también se dé vista a la sala Jalapa, porque así nos ordenó en la sentencia, que cuando se resuelva se dé vista a las 24 horas, entonces independientemente de que no se haya aprobado el proyecto, pues al menos sí avisarle que ya se resolvió, okay, y que se va a turnar. Perdón, lo agregamos como parte de su... Muchísimas gracias. Lo agregamos como parte de para que no tome sala Jalapa, porque es una omisión de parte de la ponencia de un servidor el haber resuelto. Hoy se presentó un proyecto, no fue aprobado y se turnó, pero para que tengan conocimiento de la sala. Ok, entonces, visto lo que acaba de manifestar el licenciado Vivas, ya sería anexar considerando en su proyecto que se debe estar
o al acuerdo que tengan a bien establecer, Ok. pero dándole Que se vista a le dé Sala vista Jalapa al que hoy se documento. presentó un proyecto. Teníamos 24 horas para dar vista a partir de hoy. Ok, Gracias. listo. Sí. Bien, entonces solicito al maestro Eliseo Briceño Ruiz de cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente JDC 10 de este año, que fue turnado a la resolución de mi ponencia. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quintanarroense por la clave JDC /10/2017, interpuesto por Jorge Latapie Venegas, que impugna el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral, mediante el cual se pronunció respecto de la declaratoria de procedencia del registro de la planilla de aspirantes a candidatos independientes en la modalidad de miembros del ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, encabezada por el propio impugnante para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, identificado con la clave /CG/A-027-18 de fecha 13 de enero del año 2018. El actor pretende que se revoque el acuerdo y se ordena al Instituto otorgar el registro correspondiente a su planilla, así como si fuera el caso, ordenar la ampliación del plazo para la obtención del respaldo ciudadano. Esto debido a que la autoridad responsable viola el principio de legalidad al haber declarado improcedente el registro de la planilla que encabeza el propio impugnante, toda vez que por un lado se le dio entrada a la documentación relativa para el registro de la planilla y además se le previno para subsanar algunos requisitos faltantes, y en el acuerdo se desechó la solicitud por estar fuera del plazo legal fijado en la convocatoria respectiva, dejando el promovente en estado de desigualdad e indefensión al no permitirles aspirar a contender en la elección local. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio toda vez que de auto se desprende que es conforme al derecho la determinación de declarar la improcedencia del registro de la planilla hecha por el Consejo General del Instituto, toda vez que la documentación fue presentada después de la fecha límite establecida en la convocatoria en términos de lo que dispone el artículo 93 de la Ley de Instituciones, que exige a los aspirantes a presentar su solicitud ante el órgano electoral respectivo en un periodo de 5 días a partir de la fecha que determine la convocatoria en la modalidad de elección para miembros de los ayuntamientos, requisito que no fue colmado por el aspirante a candidato independiente. Y por cuanto a las alegaciones hechas por el impugnante en el sentido de que no se le debió prevenir para el cumplimiento de otros requisitos, si el Consejo General iba a declarar la improcedencia por haberse presentado la solicitud fuera de los plazos establecidos, vale precisar que no obsta lo anterior para que el órgano superior determinara la improcedencia de dicha planilla al momento de emitir el acuerdo que se impugna, ya que las omisiones por parte del aspirante no son atribuibles al propio órgano electoral, quien actuó de conformidad con el artículo 96 y 97 de la Ley de Instituciones, que prevé la facultad de resolver sobre el registro de las planillas. De ahí que se proponga confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Queda a consideración de los señores magistrados el proyecto propuesto, porque si quisiera hacer uso de la voz para hacer alguna observación, que así lo manifiesten. ¿Ninguna? Bien, pues no habiendo observación, proceda, señor secretario general, a tomar la votación respectiva. A la hora, magistrada presidenta, magistrado Víctor Benavides Viva. A favor del proyecto. Magistrado presidente Aguilar Rojas. Correcto. Magistrada presidenta Nora Cicero González. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución puesto en consideración de señor al Pleno por la ponencia de su cargo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Vista la aprobación del proyecto de resolución del expediente JDC, diagonal 10, diagonal 2018, los puntos resolutivos quedan de la siguiente manera. Primero, se confirma el acuerdo YECRO, diagonal CG, diagonal A-027-18, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, de fecha 13 de enero del año 2018. Señor Secretario General de Acuerdos, en atención al ordenado del asunto atendido de la presente sesión de Pleno, proceda a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publíquense, y aquí particularmente cabe la contestación, aviso Aviso. a la sala penal Jalapa, por favor. Y
Publíquese en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia de los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, y siendo los asuntos que se tenían listados por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno, siendo las 13 horas con 38 minutos del día que se inicia. Señores magistrados, señor secretario público que nos acompaña, buenas tardes. Es cuando.